Un gran debate con una buena cuota de polémica se generó en las redes sociales debido a un video que se dio a conocer en internet en los últimos días, donde se ve a una pareja de estudiantes mientras tienen relaciones sexuales en una fiesta mechona de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a analizar las repercusiones que tiene este caso, la legislación en torno a esta materia. Vamos a conversar para aquello con el abogado y presidente del Instituto Chileno del Derecho y las Tecnologías, Carlos Reuser. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Reuser. Bienvenido. Este caso es el más reciente, pero hemos visto muchos otros de estas imágenes que vulneran finalmente ciertos derechos a la privacidad aparentemente de las personas. ¿Cómo se puede abordar esta materia desde el punto de vista de la legislación, desde el derecho? Mire, lo primero que hay que determinar es si hay menores de edad involucrados o no. Si alguno de ellos tenía menos de 18 años, pues es conforme a la definición de la ley un menor de edad, y por lo tanto le es aplicable todo lo que es la legislación que se ha dictado referente a pornografía infantil. Claro. Ya. Y las sanciones allí son de 541 a 5 años de cárcel. Pero si estamos hablando de relaciones sexuales entre adultos, ese es un caso no contemplado en nuestra legislación criminal. Y por lo tanto no tiene sanción alguna. Hay un vacío ahí. Es un vacío desde la perspectiva del Código Penal, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si en el caso concreto se le ha producido un perjuicio a esta gente que ha sido filmada, ellos tienen derecho a ir a la legislación civil y pedir una indemnización de perjuicio, que es una acción que pueden dirigir también contra quienes le hayan provocado este daño. Contra quienes grabaron, contra los medios que la difunden, pero contra quienes los grabaron y la subieron a internet, principalmente. Claro, porque es difícil determinar luego una persona que lo sube a Twitter, pone el link y otro la retuitea y así con miles de personas. Es muy difícil controlar todo aquello. Pero alguien la subió originalmente. Alguien tenía en su mano el teléfono móvil, alguien los grabó y por magia no se transmitió a las redes sociales en internet. Ahora, este es un desafío nuevo, me imagino, este tipo de casos para la legislación, para el derecho. ¿Cómo se aborda esta especie de vacío, como decíamos, desde el punto de vista penal, específicamente? Mira, es sencillamente la falta de adecuación de nuestro país a los nuevos tiempos. Estamos en el tiempo de la sociedad red. En estos tiempos hay dos derechos de gran importancia. Uno es el derecho a la protección de datos y el otro es el derecho de acceso a Internet. ¿Ya? Estos nuevos derechos que ya se están instalando en todo el mundo suponen que tenemos gente capacitada, preparada y que incluso en los programas de formación de los estudiantes va inserto el cómo es esta nueva realidad, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Perfecto. Por ejemplo, un caso típico, a los niños les enseñan que con rojo no se puede cruzar la calle. Pero a los niños no se les está enseñando que con quienes hablan por internet no son necesariamente sus amigos, no son necesariamente quienes dicen ser. Y de igual forma no les enseñamos que hay cosas que no deben hacerse, como por ejemplo subir videos de gente de quienes no han obtenido la autorización para subirlos a internet. Ahora, en el caso, volviendo al tema de este video, que fue el que recientemente genera toda esta polémica, los afectados, ¿qué tipo de reclamación pueden hacer? ¿Qué tipo de acción legal podrían tomar eventualmente? Lamentablemente, el vacío legal les deja solamente el largo camino de la indemnización civil, es decir, un juicio ordinario que puede llevar años y que no siempre son buenos para las víctimas, en ese caso ellos mismos, digamos, porque es como un permanente recuerdo de lo que pasó. Claro, y es un proceso largo, como decía usted. Es un proceso largo. Sí. Ahora, desde el punto de vista de otras tecnologías, en el fondo como comparables, en el caso de un programa de televisión, ¿sucede exactamente lo mismo? ¿O es solo para estas nuevas tecnologías, para la difusión por Internet, donde existe este vacío o esta especie de protección? A ver, en general, los medios de comunicación social tienen un régimen jurídico propio, el cual le impone ciertas limitaciones respecto de lo que pueden considerar noticioso o no. Por ejemplo, sería muy difícilmente sostenible que grabar a dos personas que están teniendo sexo es algún asunto de interés noticioso. Por lo tanto, aplicándole los principios y normas del derecho a la información, seguramente van a ser sancionados.
Ajá. Los canales. En este caso, canales de televisión, radio, televisión, diarios. ¿Sucede lo mismo con una afirmación, ya sea verbal o escrita, publicada en Internet? Por ejemplo, que en un sitio se afirme que determinada persona es pedófilo, es un ladrón, es un asesino. ¿Se aborda de la misma materia, de la misma manera, digo? La verdad es que en el mundo real se aplican ciertas normas y principios, y en sus proyecciones, en lo que se hace en Internet, se aplican esas mismas normas y principios. Ajá. Así que, por regla general, salvo el caso de la legislación criminal, que es muy específica, se aplican las mismas leyes, y por lo tanto, si alguien injuria a alguien, si alguien calumnia, le atribuye un delito, va a serle aplicada la misma el mismo Código Penal en el título de injurias y calumnias. Perfecto. No hay una distinción ahí por el hecho de estar en el mundo virtual o en Internet. No la hay. Ahora, usted mencionaba que hay una especie de vacío en la legislación, pero ¿es solo acá en Chile o es a nivel mundial donde hay una especie de desfase desde el punto de vista del derecho y estos cambios tecnológicos, ¿no? Mira, no me atrevería a decir que mundial, porque la verdad es que el mundo es muy amplio. Pero al menos en lo que respecta a América Latina y Europa, el problema existe. Uh-huh. Y se está tratando de completar o llegar a una solución de distintas maneras. Por ejemplo, recién ahora en España, en el diciembre de 2012, se está promoviendo una ley que sanciona a quienes suban videos íntimos sin las autorizaciones correspondientes. Uh-huh. Pero eso es recién un proyecto de ley. Ahora, ¿ya? Por lo tanto, pues el problema es común, por decirlo de alguna forma. Ahora, ahí surge una arista distinta también. Internet es un espacio precisamente donde se puede navegar libremente, sin mayores restricciones, es un espacio que se considera íntimamente y por muchas personas como un espacio de libertad, de autonomía, donde la censura muchas veces está restringida a casos muy, muy específicos. ¿Hay un riesgo ahí también de avanzar en la legislación que pueda coartar ese tipo de libertades? Lamento informarle que la libertad en Internet es ilusoria. Uh-huh. Es decir, primero porque se le aplica el mismo régimen jurídico que a todo lo demás, pero más importante que eso, porque existen montones de sistemas de seguimiento de lo que la gente hace o no hace en Internet. Uh-huh. De hecho, casi todas las empresas están basadas, las empresas que se desarrollan en Internet, basan el core de su negocio en saber qué estás haciendo tú. Y también, casi todas las legislaciones nacionales tienen contemplados mecanismos de ir a preguntarle a esas empresas que les digas qué es lo que tú has hecho. Uh-huh. Por lo tanto, la libertad es aparente. Claro, pero y es precisamente ahí donde surge la discusión, digamos, la discusión pública. Por ejemplo, con las restricciones o las condiciones que establece Facebook, por ejemplo, al momento de uno crear una cuenta, en Instagram hace poco también hubo un problema como aquello. ¿Es necesario regular todas esas materias? La verdad es que Internet, como todo lo demás en nuestra realidad, está lo suficientemente regulada. Uh-huh. Ya existen múltiples normas. En caso de Facebook le aplicas el derecho de los contratos en cuanto a las condiciones que te imponen. Uh-huh. En cuanto a tu uso o abuso de tu libertad de expresión, existen también normas en el Código Penal y en la Constitución, por supuesto, que garantiza algunos de estos derechos. Así que no se necesita un estatuto jurídico distinto. Ya tenemos casi todo lo regulable y está en nuestra legislación. Incluyendo las chilenas, por cierto. Por supuesto. ¿La privacidad con esta nueva tecnología está garantizada? No. La privacidad, que es un concepto más bien angloamericano, que el nuestro sería más bien protección de datos, uh-huh. No está garantizada en Chile. ¿Por qué? Porque no se ha avanzado lo suficiente en la materia, no ha habido voluntad política para avanzar en las leyes de protección de datos. Nuestras leyes de protección de datos son como algún tipo de, perdonándome la expresión, algún tipo de mendigo amputado dentro de la legislación. Es decir, primero establecimos principios incompletos. Después, con el tiempo, cuando los problemas hicieron crisis, pues ya se estableció un régimen de principios y normas más serios. Pero siempre le quitamos las facultades de fiscalización, uh-huh. les quitamos las facultades de sanción. Nuestra legislación de protección de datos no sirve para mucho. Y por lo tanto, el problema es hoy día que a cualquiera persona le están pasando cosas todos los días. Porque alguien cree saber algo de ti y toma
una medida, digamos, en torno a lo que crees saber de ti. Claro. Entonces hay gente que las despiden del trabajo o no las contratan, no saben por qué. Hay gente que los prestadores de salud las rechazan, pero no les dicen por qué. En realidad en algún momento compró un medicamento y el señor que te atendió tomó la receta, se fue a la parte de atrás de la farmacia, la fotocopió, se la transmitió de alguna forma a la ISAPRE, y la ISAPRE ya consideró que si tomaba ese medicamento, pues entonces podía estar afecto a alguno de este tipo de cosas que ellos... Y así a los padres los rechazan, en realidad rechazan a los niños en los colegios por la situación matrimonial de los padres, pero no se lo dicen, ni dicen su fuente. Y como no está contemplado ningún régimen ni control, ni de sanción, ni siquiera de ejercicio de derecho, es decir, si no sabes de dónde sacó la información, ¿cómo vas a ir a hacer una rectificación, una aclaración? Nada. Estás en la más absoluta indefensión y esta es la situación de casi todos los chilenos en este momento. Volviendo al tema de los comentarios que uno realiza a través de Twitter o Facebook, analizábamos el caso de este video. Esta semana también aparece el comentario de un diputado, de un diputado, bien digo, el diputado Espinosa, en contra de una ministra. Ahí se hace una distinción de alguna manera entre Facebook y Twitter como espacios que fuesen distintos, aun cuando ambos son bastante públicos, digamos. En realidad está más bien la diferencia estriba en la construcción o la estructura de Facebook y de Twitter. Facebook da la impresión de que fuera un espacio más cerrado, en que tú admites a los que son tus amigos de confianza. Como que se respeta un poco esa privacidad. Efectivamente, ya existe un mecanismo de que la gente no vea en general lo que tú publicas en Facebook, la que no están dentro de tu círculo. Y Twitter, por política comunicacional de este gobierno, ha sido el lugar en que distintos agentes de gobierno, primero, aparecen en Twitter, digamos. Porque el ministerio tanto tiene su cuenta en Twitter, el ministerio tal cual, que es como una especie de sentido institucional o corporativo. Sí. Y a la vez los diputados y senadores se entusiasman con esto y también se instalan. Y se instala también un diálogo entre ellos y que no siempre es constructivo. Sí, y como que aparece como una voz oficial finalmente Twitter de estos personajes. Es que... ¿Lo es? Se genera la confusión. Ajá. ¿En qué momento estás tú en Twitter como ministro de Estado, con tu nombre y apellido y abajo dice ministro de Estado, y en qué momento eres una persona que no tiene una función pública? Es decir, se van confundiendo los roles. Es difícil diferenciarlos definitivamente. Sí, claro. Hay momentos que hacen comunicados respecto de una actividad que hacen en su ministerio o que hacen como parlamentario, y hay un momento que sencillamente salen de su casilla y dicen lo que se les ocurrió sobre tal cosa. Es una confusión de roles porque se aunan en una sola cuenta los intereses de un ministerio con los intereses de quien está en la cabeza del ministerio. Y es ahí donde salen estas polémicas como las que vimos esta semana. Abogado Reuser, le queremos agradecer por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile para analizar este tema, que sin duda es una discusión que recién comienza, me da la impresión, ¿no? Pues sí, da para largo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invito a que hagamos un alto, volvemos pronto con más informaciones.